7 estamos en la parte final, Ken. Y habíamos comenzado, habíamos abierto el tema, ¿no?, que trae el libro sobre el tema de la persona que viene en la nube, ¿no? Que es la imagen del Melech HaMashiach, como había traído Rashi también. Voy a comenzar desde el Perek Zain, en el Pasuk Haf Bet, o sea, en el 22. Perek Zain, o sea, capítulo 7, en el Pasuk, versículo 22, dice: Ad di ata atik yomaya, hasta que va a venir Atik Yomaya, o sea, el anciano de los días, también hemos explicado sobre esto. Vedina yehiv le kadishe elionim, y va a hacer din, va a hacer justicia. Rashi dice un nekama, nitan lahen mimena, y va a haber como una especie de nekama para las naciones del mundo que perjudicaron a los Kadishei Elionim, o sea, a Israel, que los llama acá Kadishim Elionim. Bezimna meta umaljuta ejezinu Kadishim. Y va a llegar el tiempo, va a llegar un tiempo, Zimna meta, va a llegar tiempo, umaljuta y un reinado, ejezinu Kadishim, va a ser fortalecido para los Kadishim, o sea, se refiere a Israel, va a tener un reinado, que es después de los 4 bestias que vimos, de los 4 animales que vimos, viene el reinado de Israel, se refiere a la época del Mashiach. Ken Amar, sigo en el Pasuk 23, Ken Amar Jevta Rebiaita, Malhu Rebia Teheve Be'ar'a. Y así dijo la cuarta, así dijo sobre la cual el cuarto animal, la cuarta bestia que habíamos dicho que la quemó, ¿no? Malhu es el cuarto imperio. Dice Malhu Rebia Teve Bear'a. Va a ser el cuarto imperio que va a haber sobre la tierra. Eso es lo que le está explicándole el sueño. O sea, hay una fuerza que le explica el sueño a Daniel, que esto lo soñó Daniel. עכשיו, ditishne mikol malchevata, que va a ser muy diferente, dice, al resto de los imperios que hubo antes. O sea, este imperio va a ser distinto a los imperios anteriores. Vetehul kol ar'a utdushine betadkina. Y va a comerse, o se va a eliminar, va a tratar de apoderarse, eso significa comer, es un símbolo obviamente, toda la tierra, y va a llenarse y la va a pisotear, o sea, va a tratar de poseerlo todo, de llevárselo todo. Eso es la imagen del cuarto imperio, como ya lo hemos visto bastante. Cuando en el pasuk este en el 23 dice, Ken Amar, así dijo, Rashi explica, Ken Anani, Hamalach apoter li ahalom. Así me respondió, Ken Anani, así me responde, o sea, así me está hablando, el ángel que me está ayudando a liftor, o sea, a explicar el sueño. Eso es lo que Daniel nos quiere decir, que todo esto se lo está dictando un ángel que le está diciendo, mira, lo que tú viste significa esto, esto y esto. Continúa en el Pasuk 24 y dice así, Bekarnaya Azar Mina Maljuta. Y los cuernos, que eran 10, Miná de este, salen de este Malhut, Azara Malhini Yekumun, son 10 reyes, 10 reyes que se levantarán, Beajoram Yekuma Hareijen, Behuishne Min Kadmaita. Y después, como ya también hemos visto, ¿se acuerdan? El cuerno pequeño, va a levantarse detrás de ello otro que va a cambiar, que va a hacer más o va a cambiar todo de lo anterior. Utelata, Malgin y Ehashpil. Y 3 reyes va a tirar. Recuerda, eran 10 cuernos, sale uno pequeño que tira 3, y ese cuerno pequeño es el que tiene los ojos, la boca, etc. Sobre eso habíamos estudiado, si recuerdan también, el Malvin, que dio 2 explicaciones. Uno dijo que era
el tema del cristianismo, y otra explicación que trae, él dice que es el Islam, ¿bien? Que es Ismael. Habhei continúa el siguiente pasuk. Todo esto le está explicando el malaj que fue lo que vio. Y en el pasuk Habhei le dice así: Umilim letzad ila'a yemalel. Y palabras desde lo alto, yemalel, se dirán. Ule kadishe elionim yevale. Y a los Kadishim Elionim, o sea, Am Israel, cada vez que aparece Kadishim Elionim se refiere a Am Israel, este cuarto imperio que va a producir los 10 cuernos, de los cuales va a ser uno pequeño, el que va a venir más que todos los otros, va a querer este cuerno pequeño, Livloa, va a querer Levalot, mejor dicho, va a querer eliminar a Israel. Baisbar leashnaya zimnin vedat. Y va a pensar, va a tener tajbulot, va a tener pensamientos para hacer que cambien los tiempos y la ley. O sea, que la forma de poder destruir a los Kadishim Elionim, o sea, a Israel, va a ser de alguna manera tratar de cambiarles los tiempos y el dat. Dice ahí Zimnin Vedat, tiempos y la ley. Ya voy a explicar a qué se refiere. Beit Yahabun Beyadeh. Y van a ser entregados, o sea, los Kadishim Elionim van a estar en poder de este cuarto imperio, y especialmente del cuerno pequeño, van a estar en poder de ellos, o sea, de este cuarto imperio, hasta que se cumpla Idan, un tiempo, de Idanim, y tiempos, el plural, el mínimo del plural siempre es 2, por lo tanto tenemos un tiempo, después tenemos 2 tiempos, Ufelag Idam, y la mitad de un tiempo. Esto es lo que le revela el ángel a Daniel en el sueño. ¿Qué es lo que significa todo esto? Vamos a ver primero qué es lo que Rashi nos explica. Bueno, se va a levantar, como dijimos, un rey detrás de en la época del Cuarto Imperio, que según Rashi es Tito, o sea, Rashi sigue la línea de que estamos hablando de los romanos y de lo que los romanos hicieron, y cómo continúa todo eso en el Derech de Esav. Eso es según la explicación de Rashi. Y van a tratar de destruir, como les dije, van a tratar de eliminar a los Kadishim Elionim, o sea, a Israel. De Isbar le Ashnaya Zimnim Bedat. ¿Cómo explica Rashi esto de que quieren cambiar el tiempo y la religión, el tiempo y el dat? Entonces Rashi explica, Idame Belivo va a pensar en su corazón este cuarto imperio, le aviram al kol moadeihen vedateihem. Va a tener la intención, el cuarto imperio, de leaviram, o sea, de hacerles que pierdan, que dejen, que abandonen los moadim, o sea, las fiestas de Israel, vedateihem, y todas sus mitzvot. O sea, es como el signo, es como el punto en el que podemos reconocer la fuerza o lo que caracteriza a este cuarto imperio. Si bien esto se dio antes también, lo vimos con los griegos, acá vamos a ver Hanukkah, lo vimos también con los persas y lo vimos también con los babilónicos, pero cada uno tenía como ideas distintas con respecto a cómo hacer desaparecer la Torá de Israel. Este imperio, el cuarto, piensa, o sea, tiene la convicción total que les puede hacer cambiar los Moadim y el Dat, o sea, las fiestas de Israel y las mitzvot. ¿Por qué? A diferencia de los anteriores, por ejemplo, de los griegos, que venimos ahora saliendo de ese imperio, y se recuerdan que habíamos leído lo que el Maharal escribe en el Ner Mitzvah sobre los griegos, que los griegos no tenían intención que no estudiáramos Torá, pero que no la vinculáramos con algo divino.
no tenían intenciones que dejáramos de cumplir mitzvot, aquellas que fuesen racionales, porque pensaban que era una cultura, algo folclórico, ¿no? Que no tenía relación con nada sobrenatural. Eso es el pensamiento que los griegos tenían, que Am Israel obviamente se opuso a eso y eso llevó a las guerras y a todo lo que usted conoce. Sin embargo, con el Cuarto Imperio la situación es un poquitito más complicada, porque el Naví dice, o sea, Daniel dice, Ba'isbar leashnaya. Ellos tienen, y así explica Rashi, Yedame belivo leaviram. Ellos piensan en el corazón, suponen o imaginan dentro del corazón de ellos que sí es posible hacer que Am Israel cambien los Hagim y las mitzvot. Entonces, ¿por qué? Porque ellos piensan eso. ¿Sí? Pueden mirar la historia y darse cuenta que los anteriores reinados no tuvieron éxito en lo mismo, no pudieron separar a Israel de su Torah. ¿Por qué ellos piensan que sí? Por una cosa por una cosa muy compleja, que es la siguiente. Ellos, el Cuarto Imperio, y específicamente ese cuerno pequeño, van a tener una intención principal para destruir a Israel, que es autodenominarse ellos como Israel. O sea, ya sea ya sea el mundo de Esav, como es el mundo de Ismael, que nosotros conocemos Esav y conocemos Ismael, pero las cosas son un poquito más complejas, van a tratar de aparecer en la escena de la historia como el verdadero Israel. Y así también el cristianismo se presenta así como el verdadero Israel, como aquellos que han firmado un nuevo pacto y por lo tanto el antiguo pacto está obsoleto y este nuevo pacto es el que está vigente y por lo tanto es muy obvio que todos tienen que seguir este nuevo pacto, incluso aquellos que provienen de un antiguo pacto tienen que dejarlo y tienen que seguir este nuevo. Para ellos es algo completamente lógico que así tiene que ser. Entonces, cuando el mundo occidental, Esav, después de los romanos y después de todo eso, tuvieron el poder, nunca entendieron el por qué hay alguien que se pueda oponer a algo tan evidente como el hecho de que todos tienen que estar bajo este nuevo pacto y no continuar con un antiguo. E incluso las expresiones estas, nuevo pacto y antiguo pacto, son cosas que ellos han introducido en el pensamiento occidental como para poder de alguna manera identificarse. ¿Por qué? Porque en los idiomas, en la mentalidad de la gente, lo antiguo siempre es algo negativo. O sea, cuando hablamos de algo antiguo, siempre pensamos que es algo que es defectuoso. Si uno se imagina, por ejemplo, un auto del año 1950, uno puede pensar que es defectuoso. Entonces, al utilizar la palabra antigua y antiguo, están metiendo en la mente de la gente, incluso de los propios judíos muchas veces, una sensación de que eso que nos une es algo que ya está obsoleto. ¿Bien? Y que lo nuevo, la palabra nuevo, es siempre algo mucho más, como tiene frescura, tiene como positividad. La verdad es que no es que haya un pacto nuevo, un pacto antiguo, hay uno solo y ese es eterno. ¿Bien? Pero eso ellos no lo pueden entender porque, como dice Rashi, y Dame Belivó, está dentro del corazón, o sea, ellos están construidos de manera tal que eso es lo que ellos piensan. Y es imposible sacarlos de ese pensamiento. ¿Okay? Por lo tanto, siempre a aquellos que hoy día puede ser que menos, para gente muy religiosa, ¿no? Les interesa la religión porque obviamente se encontraron frente a un vacío. O sea, cada uno que ingresa en el mundo occidental a la religión de ellos es como que dieran un salto al vacío, o sea, entran a la nada misma. Entonces, muchas veces las personas ya pierden la esperanza de eso y se vuelven lo que ya son, ¿no? Personas que no les interesa, que no les gusta, que lo consideran, etcétera, etcétera. No me lloré, entre ellos estoy hablando, ¿ok? Porque, como les dije, es muy simple, entraron a un vacío. Es como si se hubiesen tirado a un pozo que no tiene fondo. ¿Ok? Entonces no tienen nada, no les queda nada. Incluso personas que a lo mejor tuvieron la buena voluntad
entre ellos de buscar algo que les diera algún tipo de soporte espiritual, se encuentran con la nada. Ahora, esta situación hoy día obviamente hace que muchas cosas cambien, pero a nivel más profundo, si nosotros tomásemos a una persona y le preguntáramos sobre esto, él opinaría como Rashi está diciendo acá, que en el corazón de él está grabado del hecho de que somos nosotros los que tenemos que cambiar, o sea, que somos los Yehudim los que tenemos que cambiar porque lo que ellos tienen, pues probablemente es lo que piensan que es lo correcto. Esto es con el mundo occidental. Y Ismael, si vamos a tomar el otro punto que también el Malvin lo trae, curiosamente habló de esto hace 200 años atrás, cuando el mundo árabe era prácticamente muy desconocido en Europa y en Latinoamérica o en América esto no se conocía, y en Europa mucho menos, solamente aquellos que vivían en contacto con musulmanes, pero en general los musulmanes eran conocidos y hasta 50, 60 años atrás todavía el mundo pensaba que eran unas hordas salvajes. ¿Bien? No es que lo hayan dejado de ser, pero hoy día, como hay más contacto, hay como una suerte de aceptación, especialmente por sus bienes materiales, ¿no? Los países árabes generalmente tienen bastante dinero. No todos, pero aquellos que tienen, tienen. Invierten invierten en Occidente, como pasa en las universidades americanas, donde gran parte de los presupuestos llegan de Qatar o de Dubái, de estos países árabes. También allí es la misma idea. ¿Bien? Cuando Muhammad comienza su prédica ahí en Arabia Saudita, donde primero va es obviamente donde los Yehudim, para que acepten su mensaje, porque el mensaje de él es la culmine de todo, ¿no? Como él lo planteó y dijo, bueno, el ángel se me apareció y me dijo que ustedes son los primeros que tienen que seguirme porque lo que yo estoy haciendo es una continuidad de lo que ustedes son. Así le dijo a los judíos. ¿Eh? Y él les trajo muchos midrashim, les trajo muchas cosas que Am Israel conocía, porque probablemente alguien se las enseñó. Esto, en el caso, estoy juzgando para bien de que Muhammad haya existido, pero hoy día los historiadores están en Safek, piensan que a lo mejor fue nada, que fue una invención de otro, pero bueno, no me llané, por lo menos los musulmanes creen eso. Y obviamente a Israel dijo no, o sea, tú me estás trayendo historias y cuentos que yo las tengo, que son mías, entonces, ¿por qué yo tengo que adjudicar algo que es un modelo, un hikui, una imitación, cuando yo tengo el original? ¿No? Es como en, a veces durante muchos años que había importación de cosas, muchas veces se solían falsificar, no sé si en otros países era así, pero yo recuerdo mucho en Chile que se falsificaban marcas. Entonces, habían me recuerdo por un tema, habían unas zapatillas de gimnasia que eran marca Adidas, creo que así es una marca. Entonces aparecieron en el mercado lo mismo, pero con el nombre AIDA. Entonces, obviamente, esto es una falsificación de lo otro. Entonces, si tú tienes la marca original, ¿para qué quieres una falsificación? Esa es una cosa media rara, ¿no? Entonces, obviamente, los judíos no aceptaron todas estas babachadas, como dicen los turcos, que trajo Muhammad y hasta ahí quedó. Esto hizo que él se volviera en contra de los judíos, los empezara a perseguir, a matar, a descabezar. Todo lo que ustedes vieron hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, no comenzó hace 3 meses atrás, no es exclusivo de Hamas. Así se han portado los árabes siempre. Entonces, para un lado y para otro, ellos tienen como en el corazón de que Am Israel, los Kadishim, como dice acá Daniel, tienen que cambiar los tiempos y tienen que cambiar las mitzvot. Y Am Israel dice, no, eso no va a ocurrir. Ahora, como esto no ocurrió, no hubo cambio y nos mantuvimos en esa fuerza, de todas formas, dice el Naví, vamos a ser entregados a sus manos, o sea, a las manos del Cuarto Imperio, por una cantidad de tiempo. Y esto que está escrito acá en el Pasuk 25 nos dice qué cantidad de tiempo el Cuarto Imperio va a durar. Esto quiere decir que si es que supiésemos lo que está escrito acá, nosotros no lo sabemos realmente, y a pesar que todos han querido
abrir el código del tiempo, pero hasta el momento no se sabe con exactitud qué tiempo es. Lo que está escrito acá es el momento en que va a venir el Mashiach. Cuando dice un tiempo, dos tiempos y la mitad del tiempo, esa es la cantidad de tiempo en la historia que el Cuarto Imperio va a sobrevivir. Cuando eso pase, viene inmediatamente el Mashiach. Esa es la explicación. Ahora, como les dije, no sabemos leer lo que está escrito acá. Y a pesar de que yo les voy a explicar una cuenta según lo que trae Rashi, y vamos a tratar de leer un poco lo que dice el Malvin, pero cada vez que alguien ha querido tratar de saber cuándo el Mashiach supuestamente va a venir, es porque se basa en estas palabras de Daniel. Ahora, solamente el Pshat, para que conozcan el Pshat bien, lo que dice acá es que vamos a estar en manos de ellos por Idán. Idán significa tiempo en arameo, Idán. Idán es tiempo y por lo tanto es un lapso de tiempo. ¿Cuánto? No sabemos realmente. Y después dice Idanim. Idanim es el plural de Idán. Y los sabios siempre estudian que cuando hay algo que aparece en plural, siempre se considera que se está hablando de dos. Por lo tanto, tenemos un tiempo, tenemos otros dos tiempos parecidos al primero. O sea, voy a poner un ejemplo. Si el primero fueran 400 años, entonces dos tiempos serían 400 más 400 y otros 400. O sea, tendríamos 800 más 400. ¿Me comprenden? Va así la cuenta. Y después Uplag y Dam. Y después dice la mitad de un tiempo. O sea, la pregunta es acá, ¿la mitad del tiempo original de los 400 o la mitad de los 800? ¿Bien? Y esa fue una sheelá que cada uno va a tratar de explicarla. Quiero que quede bien claro el pshat, simplemente. ¿Bien? Entonces, un tiempo, un lapso de tiempo, cualquiera que este sea. Dos tiempos quiere decir lo mismo que acabamos de ver, pero doble. Y después la mitad del tiempo, la pregunta es si recae sobre la palabra tiempo original o sobre la mitad de los dos. ¿Okay? Esto es lo que se pregunta. ¿Okay? Y después que esto pase, viene el Mashiach, según lo que a Daniel le dijeron. Voy a comenzar con Rashi para explicarles qué es lo que se ha pensado sobre esto. Dice Rashi así: Ad Idan Beidanim, Bejen Hu Bemikzat Sfarin, Ufelag Idan, en la mitad del tiempo. Ketz Satum Huze. Este fin está Satum, dice Rashi. O sea, el fin del Cuarto Imperio, que es la venida del Mashiach, está Satum, fue cerrado. Kasher Neemar le Daniel, como le fue dicho a Daniel más adelante en el capítulo 12, en el Pasuk Dalet, se le va a decir a Daniel, Stom adevarim behatom, o sea, tapa las cosas y séllalas, o sea, que no las veamos, que quede el código cerrado. Esto, si ustedes recuerdan, también le ocurrió a Jacob Avinu, cuando antes de fallecer quería decirle a sus hijos cuándo el Mashiach iba a venir, según una de las explicaciones en la parashá de Vayají, y quedó satum, quedó cerrado. Ya les voy a explicar porque eso de que quedó cerrado, que no se los dijo, implica también una forma especial de escribir esa parashá en el Sefer Torah. Ve Darashu, sigo leyendo Rashi, Ve Darashuhu a Rishonim, y explicaron los Rishonim, o sea, los sabios Rishonim explicaron, Ish lefi da'ato, cada uno según su pensamiento. Bejalú a Kitzin, sin embargo, ya se terminaron todos los tiempos, o sea, todos aquellos que quisieron dar una fecha, todas las fechas ya pasaron. Veyesh lanu lepotro od kasher raiti katub beshem Rab Saadia. En cambio, Rashi dice, Beyesh lanu lepotro, pero podemos entenderlo o alcanzar a entenderlo. Od, además, que no sea también nosotros, que también él se refiere, que Kasher raiti katuv beshem Rav Saadia.
como lo vi escrito en Rabbeinu Saadia Gaon, los Geonim, o sea, los maestros de Rashi. No se olviden que están los Geonim, después de los Geonim vienen los Rishonim. Los Geonim fueron los Rabbanim de Rashi. Ellos, explicaron Elef Shlosh Meot Ushloshim Behamisha Shanim. Ellos explicaron, o sea, Rabbeinu Saadia y sus alumnos, los jajamín de la época, explicaron que se refiere a 1335 años. Pelag es como Plaga Minja, que en Plag significa la mitad, que en Plag significa la mitad. Palga es la mitad, ¿okay? Es una forma de medir los tiempos, ¿okay? Entonces él dice son 1335 años que va a reinar Esab. Esab, Ismael, los dos juntos, o este y el otro, como explicamos, van a ser en total 1335 años. Ha'amur besofa sefer, como está escrito al final de este mismo libro, Ashrei amejake beyagia leyamim. Y dice, feliz el que espera y que puede llegar a estos días. Uperush amoed ad et shnei itin behatzi et, y ya les expliqué, un tiempo, dos tiempos y la mitad del tiempo. Ha'amur she'aitim hem arba meot ushmonim, y tenemos que entender que los tiempos de los que se están hablando son 480, shemiyom seten mimitzrain ashenibna habayit. Rashi está explicando, está diciéndonos que podemos calcularlo a partir de un tiempo paradigmático, que es desde el momento que Amisrael salió de Egipto hasta que se construyó el primer Betamigdash, que pasaron en total 480 años. Ahora, este número 480, guárdenlo, o sea, escríbanlo, porque lo vamos a encontrar después en otros lugares del libro de Daniel. Entonces, si el tiempo paradigmático es 480, entonces 480 más 480 más 480 más la mitad de, ahí hay una shela, y nos daría una cantidad de tiempo. ¿Bien? Eso es como Rashi lo quiere explicar. Arba meot be'eser yemei mikdash rishon, arei shmone meot betish'in. Empieza a hacer los cálculos que ahora no vamos a entrar en todo el cálculo porque también ya pasó. O sea, Rashi nos está dando una posibilidad de poder entender el pasuk simplemente. ¿Okay? Ok, yo quiero simplemente, todo el Rashi no lo vamos a leer porque es todo el cálculo, y ahora no es lo que más me interesa el cálculo de Rashi. También el Malvin trae el propio, pero tampoco en ese quiero entrar, sino quiero entrar en una idea, que es el hecho que Rashi entiende que el tiempo del que se está hablando es la cantidad de años que pasaron desde que salieron de Egipto hasta que se construyó el primer Betamigdash, que fueron 480 años. O sea que para Rashi esa cantidad de tiempo es algo muy importante. Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Esa cantidad de tiempo, 480, es algo extremadamente importante. No lo olviden, porque después vamos a explicar con eso otras cosas más adelante. Y bueno, y después los cálculos que él quiere hacer. Dice el Malvin, cuando nos habla sobre este tema, lo más trascendente, él también trae una explicación de a qué tiempo él piensa que es. Pero no es eso lo que más me importa, sino cómo quiere explicar el pasuk a nivel de pshat. Y el Malvin dice, Ahar Satan velo perash eizaidam. Después de que lo tapó y no dijo a qué tiempo se refiere, Vadai que kiven al et yadua. Entonces, Malvin opina que obviamente está hablando de un tiempo conocido, porque si no dice qué tiempo es, entonces quiere decir que era un tiempo que todos conocían, que era un tiempo yadua. ¿Eh? Así él opina, era un tiempo yadua. Behu o arba meot shana moed galut mitzrain, y él opina que puede ser 400 años del galut en Egipto. ¿Se recuerdan que Hashem le dijo a Abraham Avino que 400 años iban a ser extranjeros en una tierra que no les pertenece? Bueno, esos fueron en total 400 años que no todos estuvieron, sino que desde el nacimiento de Yitzhak. Y opina el Malvin que tal vez esté hablando de ese tiempo, que ese es el tiempo original, el tiempo paradigmático. O, dice él, Arba meot de Eser Shana, Seman Sheamat Migdash Rishon.
o pueden ser 410 años, que fue el momento, la cantidad de años que estuvo el primer templo. No se olviden que el primer templo estuvo en total 410 años, entonces puede ser esa cantidad, ese tiempo, o sea, o Galut Mitzrayim o primer templo. Y Rashi dice, desde que salieron de Egipto hasta que construyeron el primer Bet HaMikdash. Esto es lo importante, que es lo que para ellos es un tiempo fundamental, un tiempo de fundamento. Continúa el Malvin un poco más y dice, Behen Pershu Hazal, y así es como estudiaron Hazal, Kola Kadmonim, y todos los sabios antiguos, Rak Shehen Pershu Pelagidan Hatzizeman Mearba Meot o Mearba Meot Be'eser Shana. Y esto es lo que quería que nos centráramos, porque, ok, digamos que sabemos qué tiempo es, de qué tiempo estamos hablando, pero hay una duda cuando se dice Plag y Dan, la mitad del tiempo, ya les dije, se refiere a la mitad del tiempo paradigmático o se refiere a la mitad de los dos tiempos. Y aunque sepamos qué tiempo es realmente, nos queda otra duda. Y como nos queda otra duda, también nuestros cálculos pueden no ser correctos. Es por eso que en general aunque haya sabios que hayan hecho algún tipo de cálculo, pero en general no nos dedicamos a hacer esos cálculos porque hay un prat, hay un detalle que no sabemos. Y el detalle que no sabemos es lo que les acabo de decir. Si la mitad del tiempo se refiere a la mitad del primer tiempo o se refiere a la mitad de los dos tiempos. ¿Eh? Y eso cambiaría bastante los años, cambiarían los años. ¿Okay? Eso es lo más importante de saber de este pasuk. ¿Okay? Además del pshat que ya les informé, es lo importante de saber del pasuk es esto. Seguimos con el pasuk Hav Vav. Y estamos ya por terminar este perek, que es un perek complejo, ¿no? Pero estamos por terminarlo. Dice en el pasuk Hav Vav 26. Vedina yetiv beshaltane yehadon. Y un juicio se hará un juicio, y su reinado, su poder, el de Esav, obviamente, que en Esav o Ismael, del que estemos hablando, que Yehadun será cortado, será sacado, Leashmadá, y será destruido, Uleobadá, y se perderá, ad sofá, para siempre. O sea, esta cantidad de tiempo que van a tener va a desaparecer y van a salir de la faz de la tierra, o sea, ya no van a existir más. ¿Okay? Eso es lo que nos quiere decir, ya no van a existir más. Umaljuta de Shaltana, y el reinado y el poder, Urebuta y la grandeza de Maljevat de Hot Kol Shemaya, y la grandeza del Malhut debajo de los cielos, y Ehivat Leam Kadishei Elionim, va a ser entregado al pueblo de los sagrados superiores, o sea, de Am Israel, o Malhuté, y su reinado, Malhut Alam, el reinado de Israel va a ser para siempre, Behol Shaltanaya y todos los demás poderes que existen en el mundo, Le y Flejun, a él lo van a servir, Beishta Meun, y lo van a escuchar. Acá hay dos cosas, obviamente está hablando del Melech HaMashiach, pero si ustedes se perciben, la imagen del Melech HaMashiach ya la vimos como este hombre en la nube, o sea que hay algo allí que es importante que vamos a tratar de explicar también. Sin embargo, después se comienza a hablar ya más del Malhut de Israel, no de una persona específicamente, sino del Malhut de Israel que se renueva. Akshab, hay un punto también importante que no recuerdo si lo tocamos la clase pasada o no sobre el hombre en la nube Sí, y sí. sobre la forma en que el Mashiach va a llegar. Creo que les dije, hay dos formas, una forma que viene por Gog y Magog, que es lo que está escrito en el profeta Zeharia, que viene cabalgando un burro, y esto qué quiere decir que viene de manera lenta, ¿no? Los burros andan lentos, o sea, no, que con dificultad. Con dificultad quiere decir con muchas tragedias, ¿no? Y estas tragedias se refieren a la guerra de Gog y Magog. O puede venir, si es que Am Israel vuelven en Chubá, de forma completa y total, vuelven en Chubá, va a venir como el hombre en la nube, o sea, de una manera
magnífica, de una manera sin problemas, de una manera prácticamente sobrenatural. ¿Okay? Este es el caso en que Am Israel volviesen en Chubá, que significa eso, que cumplieran 2 Shabbatot uno tras otro. Hay una cosa acá muy importante también tener presente, que es lo siguiente, que esto lo vemos lo vamos a ver en 2 ejemplos. Primer ejemplo, el ejemplo del silencio. En la Gemara hay una historia sobre un rabino, Rabbi Yosef, que él era ciego. Y en cierto momento viene al lugar donde él vivía, viene un rey, una persona importante, no yehudí, obviamente, de las naciones del mundo, y va a pasar por la calle. Entonces él quiere ir eh, estar allí para el momento en que pase y decir la brajá que se dice un rey de las naciones del mundo. Entonces sí, lo llevan y había ahí una persona que lo quiso engañar al rab diciéndole que el rey estaba pasando en un momento que no era así para que el rab dijera una brajá levatala. Entonces están esperando y de pronto viene una fanfarria, una banda militar con mucho ruido. Entonces el que estaba al lado le dice, sí, bendice, bendice ahora porque ahí viene el rey. Y él le dijo, no, 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 todavía no. Después pasan unos militares y hay toda una marcha o algo así. Entonces el otro le dice, sí, bendice porque ahí viene el rey. Entonces le dice, no, todavía no. Y de pronto se hizo silencio. Es un silencio. Y el rab dijo la braja, porque en ese momento pasó el rey. Porque le dijo, el rey siempre pasa en silencio. O sea, al lado de él hay fanfarrias, hay música y esto, pero cuando el rey pasa, él pasa callado. Viene callado, en silencio. ¿Por qué? Y esto estamos hablando de un rey, no de Amisrael, estamos hablando de un Stam rey, ¿no? Y otra cosa más que es importante, que está conectada con esto, es lo siguiente, dicen los libros que la imagen del Melech HaMashiach que está mencionada acá en Daniel es simplemente la imagen de un hombre, dice un hombre nada más. ¿Okay? En cambio, si nosotros vemos, y a pesar que hoy cada vez es menos, pero de todas maneras está, si ustedes, por ejemplo, vieron alguna fotografía de la coronación del rey Carlos en Inglaterra o de su madre antes, y ven toda la parafernalia que se hace con toda la regalia esa, o sea, con coronas, con arminios, con oro, con todo tipo de adornos, de toda forma de adornos, ¿no? Con muchas cosas y algo muy fastuoso. Explican nuestros libros por qué los reyes hacen eso, porque realmente no son reyes. Entonces, para poderse dar importancia, tienen que crear todo ese circo alrededor. Pero el rey de Israel no necesita ese circo alrededor, porque él es rey. Y el rey se ve que es rey, o sea, el rey es rey, punto. No necesita ni coronas, ni músicas, ni cosas raras, ni nada alrededor, ni capas, nada. Es rey. Por lo tanto, esta es una de las cosas que manifiesta la imagen del Melech HaMashiach simplemente como un hombre. Ustedes van a ver un hombre, van a ver que es rey, punto. No necesita nada más. Nada más. En cambio, las naciones del mundo, sí, como ellos no son, entonces para que la gente de alguna manera vea algo, tienen que llenarse de todo tipo de cosas alrededor. ¿Okay? Eso no solamente los reyes, otras cosas también ellos hacen así, ¿no? Porque realmente no hay ahí nada, entonces tratan de llenarlo con algo. También con el silencio. ¿Okay? Cuando un rey es realmente rey, incluso entre las naciones del mundo, que hay algo allí, que Hashem le dio algo, es en silencio, porque no necesita nada más. El rey no necesita música ni nada, ahí está. Esto es con respecto al por qué en Am Israel el rey no lleva nada, porque lo lleva en sí, él es rey Be'etzem, se dice, no Bemikre, la Be'etzem en forma esencial. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando todos los demás reinados caigan y termine el reinado del cuarto imperio, el cuarto Galú, de la cuarta bestia, como quieran llamarlo ustedes, aparece el poder de Israel.
O sea, aparece el rey de Israel y aparece su Malhut, que es un Malhut eterno, todo el tiempo que el mundo exista va a existir, no va a cambiar. Y dice acá el Pasuk, al final del Pasuk 27, dice, Behol Shaltanaya, todos los gobiernos, o sea, los poderes del mundo, le y flejun, lo van a servir a él. O sea, van a servirlo a quién? A Melech HaMashiach, van a servir a Israel en la época mesiánica, van a servir a Israel. Pero dice algo más, dice Baishtameun, lo van a escuchar. ¿Qué significa lo van a escuchar? Dice Rashi, Yehu Nishmain le mitzvatam la asotá. Van a escuchar sus mitzvot, quiere decir sus órdenes, para cumplirlas. Ahora, esto ya lo había dicho antes, porque dice, si lo van a servir al rey, es porque el rey va a pedir un servicio y lo van a hacer. Entonces, ¿por qué dice después lo van a escuchar, para que van a escuchar sus órdenes y las van a cumplir? Em, traen, los, traen los libros que hay acá una cosa profunda, que tiene que ver no solamente con el servicio al rey que puede hacer cualquier súbdito, sino que una vez que venga Melech HaMashiach, va a haber también una apertura de Jochma, una apertura de sabiduría. Y las naciones del mundo van a venir donde el rey de Israel para pedir consejo de cómo actuar, de qué hacer, de cómo comportarse, de cómo manejar sus reinados y cómo tratar de ser cada vez más éticos. O sea que el rey de Israel no es solamente poder, en el sentido de poder político, sino que también es un jajam, es un sabio que va a enseñar a las naciones cómo las naciones tienen que comportarse. Termina en el pasuk Hafjet del Perek, dice, Adka, hasta entonces, Sofá de Milta Ana Daniel. ¿Bien? Hasta el final, esto fue el tema que yo, Daniel, dice, Sagia, en forma muy alta, Rayonai de mis ideas, lleva halunani, como que me asusté, me confundió todo esto que me dijeron, no en el sentido de que perdió la cordura, sino que le resultó algo impresionante. Bezivai ishtanon alay. Y el brillo me cambió. Dice él, tuve un cambio, sobre mí un cambio. Alay, humilta belivi nitret. Y todo esto lo guardé en mi corazón. Todo esto lo guardé en mi corazón. ¿Qué significa esto de que cambió el brillo? Explica Rashi Adkan hasta ahora, dice, Arbe ayu machshabotai mavhilototi. Muchos de mis pensamientos mavhilototi, o sea, me sorprendieron, hay que entender así la palabra, aunque en hebreo leavil significa asustar, pero acá significa sorprender. Bezivai ishtanum. Marit yofi, la expresión de mí, de mi brillo, de como yo era, Toarei nishtanu, cambió, y todo el tema este lo guardé en mi corazón. ¿Por qué Daniel tiene que decir esto? O sea, ¿por qué Daniel termina diciendo después que nos ha expresado todo lo que vio y lo que le explicaron? No se olviden que se divide en dos partes. Primero él ve las hayot de los animales y después viene un ángel y le explica lo que acaba de ver, ¿no? ¿Por qué cambió su rostro? O sea, algo en él cambió y lo guardó. ¿Bien? Que lo haya guardado en su corazón y que no lo haya publicado inmediatamente lo entendemos, ¿bien? Porque son cosas profundas que necesitan un tiempo también para decirlas. Cuando Shem le diga escríbelo, lo va a escribir. Pero ¿por qué el cambio en el rostro de Daniel? Porque él está mirando lo que va a ocurrir. Le mostraron lo que va a acontecer en el mundo. Y esto que va a acontecer en el mundo es una serie de hechos que en cada uno de ellos hay muchísimo que se gana, pero también hay muchísimo que podemos perder. Entonces, va a entender que vamos a tener personas que van a ganar mucho, o sea, se van a aferrar mucho más a Hashem,
estas cosas los van a llevar a Bemet, tener una emuná muy, muy fuerte en Akadosh Baruj Hu, y otros que no. Entonces, esto Mavil, esto sorprende, sorprende mucho. Estas son cosas que pasaron, le han pasado a Israel en muchas ocasiones, pasaron cosas de este tipo, las estamos pasando también hoy día. ¿Bien? Ustedes ya saben en qué estamos, y a pesar muchas veces de que personas vivieron muchísimos milagros en aquellos días, hace 2 meses atrás, en todo lo que ocurrió, que poco a poco hemos ido conociendo cosas, hemos ido escuchando, hemos ido sabiendo cosas que ocurrieron, y probablemente vamos a saber muchas más todavía. em, y eso llevó a que muchas personas cambiaron, que comenzaron a tomar su vida un poco más en serio, pero otros no, otros no. Entonces, uno puede pensar, pero si ves cosas tan evidentes, ¿por qué el cambio no se da? ¿O por qué a veces las situaciones continúan siendo exactamente las mismas en muchos casos? ¿Ken? Después de que ocurrió lo que ocurrió, una hdut, una unidad muy grande recae sobre Am Israel los días siguientes, que puede haber durado una semana, 2 o 3, y que después como que empezó a resquebrajarse otra vez. Se mantiene, Baruch Hashem se mantiene, pero se debilita. Esto fue lo que más a Daniel, que se necesita mucho más para poder entender lo que uno está viviendo, no solamente ver las cosas, sino haberlas estudiado de antes. Si nosotros estudiamos Torah, si cumplimos mitzvot, entonces vamos a estar preparados para enfrentar todo lo que ocurre. Vamos a poder entender qué es lo que hay acá, un camino, que hay acá un proyecto, ¿no? Un plan. Cuando Yosef en la parashá de esta semana le dice a sus hermanos, después que se presenta delante de él, y le dicen: Alte Atzadenu, no tienen por qué ustedes estar tristes, porque a Kadosh Baruj Hu Shelahani, a Kadosh Baruj Hu fue el que me mandó para darles mejía, para darles sustento. Pero para eso hay que ser Yosef. Después de haber pasado que casi lo matan, que lo tiran a un pozo, que lo venden a los egipcios, que es venderlo prácticamente a la tumba más grande del mundo, y de todas maneras viene y dice: no, esto es un plan, hay algo acá, pero se necesita ser como Yosef, o sea, una persona que creció bajo el alero de Ken de Jacob, Bar Hakima lo llaman. Ken Ben Zekunim lo traduce Onkelos por Bar Hakima, el hijo sabio, o sea que estudiaba Torah, y por eso sabía que las cosas que las cosas se proyectan, que las cosas tienen una dirección. Y esa dirección a Kadosh Baruj Hu la está manejando, pero para eso hay que estudiarlo, hay que saberlo, internalizarlo, porque si no uno se encuentra ante algo y no sabe cómo actuar. Y muchas veces el no saber cómo actuar le hace aferrarse a los propios errores que siempre tuvo, ¿no? Dice el Malvin, para terminar el Perec, cuando habla, cuando habla Daniel, dice: Ani Daniel, Ra'ayonai meod iviluni bezivi ishtana. Todo esto me sorprendió mucho y mi cara cambió. Explica el Malvin así: que allá Ejazón Beit Paalut Gadol Yater Meot. Que todo este Jazón, toda esta visión, fue una Itpaalut, fue algo que lo conmovió mucho. Baasher Haya Hazón Norá, porque fue una visión terrible. Atzofe Lisman Rahok, que lo proyectaba en una visión para un tiempo muy, pero muy largo, o sea, para algo muy, muy extenso. Ad Aharita Yamin, hasta el final de los días, hasta Aharita Yamin. Uba Alab, y vino sobre él, dice el Malvin, la gen va a Mar'e Ashnia, y vino sobre él, Malvin, Ken, Bekoach Gadol Meot, con una fuerza muy grande, Umeaz Shamara Dabar Belibo. Y desde entonces mantuvo esto dentro de su corazón, como le dije, mantuvo el código cerrado. Velo Gila Adavar Leshun Adam, y no se lo dijo a nadie, Beasher Nodalo, desde que se lo habían mencionado, Kiod Yabolaila Aruka Beafela Menudaj, porque ya vendrá una noche más larga,
Velo רצה להרחיב לב האסירי התקווה. Y no quiso tampoco hacer que muchas personas ingresaran en la desesperación. ¿Por qué? Porque según lo que está viendo Daniel, Harita Yamin va a ser muy lejos del momento en el que él está. Entonces, si va a tener que plantear una distancia tan grande, muchas personas pueden como desesperarse, porque el tiempo apropiado no va a llegar sino en muchos, muchos, muchos años cuando ya no estén acá. Entonces, por eso que también, según el Malvin, él decide guardarse el tema este, o sea, guardar este código dentro de sí y no revelarlo inmediatamente. Entonces ustedes me pueden preguntar, sí, pero lo estamos leyendo a Daniel y a su Jazón, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Hashem se lo mandó y le dijo, escríbelo de todas formas. Y lo alman Israel, o sea, Israel no es un viudo, quiere decir, tenemos sabios que nos van a enseñar a cómo enfrentar todo y a cómo continuar estudiando y cumpliendo y aferrados a Kadosh Baruj Hu, a pesar de que el tiempo puede ser extenso hasta que lleguemos a un momento mejor, pero ya en el hecho del cumplimiento y del estudio de la Torá, eso nos va enseñando a cómo ir construyendo esa Geulah, que la vamos a tener en el futuro. Un punto nada más antes de terminar, les dejo para que pregunten. En los libros, esta historia que les acabo de mencionar sobre los cuatro imperios, el sueño y la explicación del ángel, se desarrolla mucho y hay muchísimas explicaciones. ¿Okay? Yo me centré, como ya les dije, en dos, en Rashi y en Malvin, que son pshat, o sea, para que entiendan lo que está escrito y lo que significa a nivel simple. Pero eso no quiere decir que hasta ahí termina, no, hay mucho más. ¿Bien? Hay mucho más, hay cabalistas, hay historias más profundas sobre todo esto, por lo tanto es simplemente una puerta. ¿Bien? Pero creo que para comenzar a estudiar el tema, los dos puntos centrales son, como les dije, Rashi y son el Malvin, para estudiar el pshat de lo que está escrito. O sea, la explicación simple de lo que está escrito es lo mejor que hay. Y después de eso ya nosotros podemos ampliarnos a Rabbeinu Sadia Gaón, Ibn Ezra, otros comentarios que son como más profundos, pero que generalmente son más dados a los cabalistas y a otras personas que profundizan más en la Torah. Para si ustedes escuchan algunos de Bartorá o escuchan algunos estudios sobre esto que a lo mejor no son exactamente iguales como yo les dije acá, entonces tienen que saber que yo me centré en el chat, en las explicaciones simples. Esto es una cosa que les quería decir y otra cosa muy importante que la vamos a tener que ver también ahora en los comentarios que vienen, que lamentablemente en el mundo, especialmente en el mundo donde no hay Eudim y no hay sabios, muchas veces todas esas historias que están escritas acá, primero que son completamente incomprensibles para alguien que no estudia Torah, que son completamente inalcanzables para aquel no sabe Torah. Por lo tanto, si vienen personas que quieren explicarles lo que está escrito acá desde otras perspectivas, ni siquiera se acerquen a eso, porque obviamente es un error y es un error muy, muy grave. Entonces, no hay que dejarse llevar por quienes confunden. Esto que está acá se estudia con Rashi, se estudia con Malbim, el resto de los sabios del pueblo judío, por supuesto, y nunca, nunca, realmente se los digo porque esto es esto gira en todas partes, querer explicar todo lo que está escrito acá desde otras cosas que no son la Torá, de eso hay que alejarse como uno se aleja del fuego porque si no se quema. Top, dejamos unos minutos para que pregunten si tienen preguntas al respecto.